Bienvenidos, bienvenidos a la casa del Señor. Bienvenidos, bienvenidos de verdad. Como bien dice mi amigo, mi hermano en Cristo, el pastor Jorge Malibrán, yo soy Jesús Hurtado, soy Chucho. Para los amigos, usted me puede decir Chucho con toda confianza. Y bueno, soy parte del equipo de ministros de Satélite Iglesia Cristiana, de la PIB Satélite, una iglesia pues ya con 50 y tantos años de existencia. Nacimos en el año de 1974, así que el Señor ha sido bueno. 1972, perdóneme, 1972. Un pequeño grupo de valientes ahí se juntó en Ciudad Satélite, así se formó la primera iglesia bautista de Ciudad Satélite. Recibo un abrazo grande del pastor titular de nuestra iglesia, el pastor Luis Gabriel César, Gary César. Y bueno, también reciba un abrazo de mi esposa, la mejor mujer del mundo, mi esposa Carla Negretti, y también mi hija Ana Sofi, una chamaca de 7 años que nos vuelve loca, de verdad nos vuelve locos a mi esposa y a mí. Y bueno, estoy feliz de poder compartir el mensaje de la palabra de Dios con ustedes. Ha sido un fin de semana bien bonito, bien bendecido. Desde el día jueves estuve predicando en su reunión de la noche, el día viernes con varones en la tarde, el día sábado en la mañana con las mujeres, al mediodía con los jóvenes, en la noche con los jóvenes más 21, y hoy desde las 8, las 10:30, las 12:30 y la última y nos vamos. Yo le dije al pastor Malibrán, pastor, sáqueme provecho, y me tomó la palabra. No, estoy feliz de verdad, siempre es una bendición, me siento como en casa. Y déjeme decirle algo, lo mejor de Tampico es gracia abundante. De veras que sí, lo mejor de Tampico es gracia abundante, y mire que compite contra las tortas de la barda. Sí tiene competencia, oiga, sí tiene competencia. Y bueno, estoy feliz de poder compartir el día de hoy el mensaje de la palabra de Dios. Solamente tengo una cosa contra el pastor Malibrán. Me ha dado de comer como si no hubiera mañana. Yo normalmente no ceno. Mi querido Antonio de Jesús, él sabe porque él es deportista. Los deportistas tomamos un shake de proteína en las noches, por ahí de las 7 de la noche. Yo hago mi shake de proteína y todo, pero desde el jueves terminó la reunión. ¿A dónde creen que me llevó en la noche? ¿A dónde creen que me llevó? A cenar. Luego el viernes terminó la reunión en la noche. ¿A dónde creen que me llevó? A cenar. Luego ayer sábado terminó la reunión de los jóvenes. ¿A dónde creen que me llevó? Ahorita va a terminar la reunión y que según esto que por el cumpleaños de Alcides, ¿a dónde cree que me va a llevar? Que según esto que es cumpleaños del hermano Alcides, de Alcides. ¿Sí es tu cumpleaños, hermano? Un abrazo grande, hermano, que Dios te bendiga. Mucho un aplauso al hermano Alcides. Vamos a darle un aplauso de gloria al Señor. Y me llevó a cenar. Pero no solo eso, hermanos. Mi queja es doble, porque ayer que fuimos a los tacos a cenar, pues yo muy obediente, tocayo, yo muy obediente, dije, bueno, me da por favor 2 tacos de consiervo. O sea, 2 tacos al pastor. No, dije 2 de consiervo, ¿no? Y el pastor, no, ¿cómo nada más vas a cenar eso? No, tráigale 1 de bistec, tráigale 1 de fajitas, tráigale 2 de fajitas con queso, 2 de tripa, 3 de pastor y 2 aguas de Jamaica. ¿Ah, sí? Que Dios lo perdone, hermano Malibrán. No, gracias, pastor. Sabe que lo quiero mucho, que le aprendo mucho, y que justamente el tema del día de hoy, usted es una inspiración para mí. El tema de la fe. Hoy quiero hablar acerca del poder, el sorprendente poder de la fe, hermanos. El sorprendente poder de la fe. Espero que tengas tu corazón abierto, que tengas tu Biblia abierta. Si no trajiste Biblia, júntate con un cristiano. Pero que tengas tu mente, tu corazón abierto a lo que Dios quiere hablar a nuestra vida el día de hoy. Porque mira, deja comenzar diciendo que muchas veces limitamos algunas ideas de algunas palabras que encontramos en la Biblia y las limitamos nada más al tema de la salvación. Por ejemplo, el nombre de su iglesia es Gracia Abundante, ¿verdad? Y siempre que escuchamos la palabra gracia, no sé tú, pero mi mente luego se remonta a Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte delante de Dios, nadie se gloríe, nadie sea orgulloso delante de Dios. Y normalmente cuando escuchamos la palabra gracia, pues pensamos en el tema de la salvación. Pero no entendemos que también la gracia nos sustenta todos los días y lo limitamos al tema de la salvación. Y la fe es una de esas palabras. La fe es una de esas palabras que a veces los cristianos pensamos que la fe únicamente es la llave que nos lleva al cielo. Entonces cuando escuchamos fe, sí, yo tengo fe. Y normalmente limitamos el tema de la fe a la fe salvífica. Pero déjame decirte algo, la fe es mucho más grande que la fe salvífica.
Quiero comenzar diciéndote que la fe es el catalizador. La fe es lo que te va a llevar del lugar en donde estás hoy al lugar a donde Dios te quiere llevar. Eso es la fe. Ese es el sorprendente poder de la fe. La fe es ese elemento. La fe no solamente es aquello que te llevó de muerte a vida a través de la obra perfecta, única, completa, plena, suficiente de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No, no solamente eso es la fe. La fe es lo que te va a llevar del lugar en donde estás hoy al lugar donde te quiere llevar. A los lugares donde te quiere llevar. Si no me crees, abre tu Biblia. Muchas personas por la fe Dios los llevó de un lugar al lugar donde Él quería que estuvieran. Y piensa en Abraham. ¿Dónde estaba Abraham? En Génesis. ¿En dónde estaba? En Ur de los Caldeos. Y por la fe Dios llevó de Abraham de Ur al lugar de la tierra prometida, a un peregrinaje, al lugar donde Él quería que estuviera. Piensa en Moisés. Moisés, una persona que estaba escondida por allá en Madián, ¿verdad? Se casó con la hija de un sacerdote ahí en Madián, había asesinado a un egipcio. Él va, se esconde en Madián y se le aparece Dios a través de una zarza ardiente que no se consume, y Dios le dice a Moisés: ¿sabes qué? Yo no te quiero aquí, yo te quiero siendo un libertador, yo te quiero siendo un legislador, quiero que saques a mi pueblo de 430 años de esclavitud. La fe en la vida de Moisés es sacarlo del lugar donde estaba al lugar donde Él quiere que esté. Piensa en David. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba haciendo lo que le toca a un jovencito, ser chalán de su papá. Y está bien. Estaba ahí en las ovejas, ¿verdad? Estaba en las ovejas, ahí cuidando las ovejas de su padre Isaí. Y llega el profeta Samuel y dice: ¿dónde está? ¿Dónde están tus hijos? Y empiezan a desfilar todos los hijos. Y Dios le indica al profeta Samuel que ninguno de esos es el próximo rey, sino que ese rey estaba ya cuidando las ovejas. Olía a chivo como yo ahorita, que estoy parado desde las 7 de la mañana. Y entonces Dios lleva a David de ese lugar donde estaba al lugar donde lo quería llevar. Después de un proceso, después de 15 años, después de ser nada más rey en Hebrón y después en todo Israel, lo lleva a ser el rey más prominente del siglo X, la época dorada de la monarquía israelita. Porque la fe es aquello que te va a llevar donde hoy estás, al lugar donde Dios te quiere llevar. ¿Qué estaban haciendo Pedro y los apóstoles? ¿Qué estaban haciendo? Pescando. ¿Qué se pesca aquí en Tampico? Jaiba. No creo que en el mar de Galilea haya jaiba, pero peces. Exacto. Exacto, bien, hermano. Esa es la respuesta adecuada. Estaban pescando peces. Y Jesús los llamó de pescar peces al lugar donde los quería llevar, a ser pescadores de hombres. Y piensen en Pablo. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Saulo de Tarso, ¿qué estaba haciendo? Persiguiendo y matando cristianos, y mató al pobre de Esteban. Y Dios lo llevó de donde estaba a ser el más grande predicador y misionero del siglo I, el gran apóstol Pablo. La fe es lo que te va a llevar donde estás hoy, al lugar donde Dios te quiere llevar. La fe es lo que va a llevar tu matrimonio del lugar donde está ahorita al lugar donde Dios quiere que esté. La fe es lo que va a llevar tu paternidad, tu maternidad, del lugar donde está hoy al lugar donde Él quiere que esté. Que va a llevar tu profesión o tu empresa del lugar donde está hoy al lugar donde Él quiere que esté tu profesión o tu empresa, para que lo glorifiques a través de lo que haces. Eso es la fe, el sorprendente poder de la fe. Y tan importante es el poder de la fe, y tan importante es la fe en la vida del creyente, que el autor a los Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pues claro que sí. Si Dios te quiere acá y tú estás aquí, ¿crees que lo vas a agradar? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y quiero comenzar con un versículo que es uno de los versículos, esos versículos que nos aterra un poquito. Está en Mateo capítulo 13, versículo 58. Y te voy a poner un poquito de contexto. Tú sabes que Jesús nace en Belén, Betlehem, casa de pan. Él nace ahí cumpliendo esta profecía, ¿verdad? Que iba a ser el pan que descendió del cielo, que daba vida a los hombres. Él nace en Betlehem, en Belén, pero él es criado en un lugar llamado Nazaret. Nazaret.
Netzeret, el lugar del brote florido, bien, bien interesante. Isaías 11 habla acerca de eso, de un tronco de la raíz de Isaí que iba a dar un brote, un Netzer, ¿no? Entonces por eso iba a ser, dice Mateo, que por eso iba a ser llamado de Nazaret, porque ahí crece Jesús. Pero pasa algo bien, bien interesante, pasa algo bien interesante con Jesús. Jesús crece en Nazaret, se desarrolla. ¿Cuál era el oficio de José? Su padre, entre comillas, terrenal. Él era carpintero. Y entonces ya cuando él comienza su ministerio, ya cuando está sanando gente, ya cuando está multiplicando panes y peces y alimentando a la gente, ya cuando empieza su ministerio público, empieza a hacer señales milagrosas y empieza a entender la gente que él es diferente, llega a Nazaret. Y la gente de Nazaret, ¿qué dice ahí? La gente no creía en él. ¿Te acuerdas lo que decía la gente de Nazaret? Dice, no hombre, pues si este chavo yo lo conozco. Este es de Tampico el Alto. Este es de Esteros. Este es de, no hombre, este yo lo conozco. Y empieza la gente a decir, hombre, no hombre, si este yo lo conozco hasta lo conozco sus secretos más íntimos. Y entonces la gente que estaba familiarizada con Jesús no cree en él. Y dice la Biblia que Jesús no hizo muchos milagros en aquel lugar. Déjame hacer un paréntesis acá y con esto quiero comenzar mi predicación. No sé por qué tengo la sospecha. Bueno, yo no soy de cuna cristiana. El Señor tuvo misericordia de mí y el Señor me rescató en el año 1999 junto con mi familia. Yo era de la religión tradicional que se profesa en todo México y el Señor nos rescató en el año 99. Y sé que hay personas que dicen que nacieron en cuna cristiana, ¿no? Y yo no sé que sea una cuna cristiana. Yo ya pregunté en Electra, oiga, ¿tiene cunas cristianas? Y me dijeron que no las venden. Entiendo lo que se refieren con las cunas cristianas, pero cada persona tiene que hacerse responsable de su decisión de fe, eso me queda claro. Pero no sé por qué tengo la sospecha que cuando los niños van creciendo o las personas crecen en un ambiente religioso o en un ambiente de iglesia cristiana o iglesia evangélica, se les hace muy cotidiano Jesús, como la gente de Nazaret. Lo conocen tanto, fueron a párvulos y a chiquitos y a rayitos del rey y a rayitos del sol y a embajadores del rey y a todos los departamentos del auxiliar y de señoritas y de todo lo que tú quieras y que es en la iglesia, que para ellos ya Jesús no les sorprende. Vienen a la iglesia porque tienen que venir. Vienen a la iglesia porque es su costumbre. Y los ves con una actitud en la reunión. Porque para ellos Jesús ya es tan cotidiano como lo era para la gente de Nazaret. Y Jesús no hace obras en ellos porque les hace falta fe. ¿Sabes algo? Es como los que se suben en avión. Las primeras veces que te subiste en avión, di la verdad, ¿a poco no sacaste tu celular y, ay, nanita? Y hasta, ay, mira, se hace la... ¿Sí o no? Ok. ¿Saben? No sé por qué siento que a veces en las iglesias cristianas, la gente que tiene muchos años caminando con el Señor, que es de Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Sabes? Que no nos pase eso. Que no nos pase que nuestro corazón se vuelva tan frío como el beso de tu suegra. Que ardamos por Jesús. Que creamos que Jesús nos quiere llevar de donde estamos el día de hoy a donde esa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más. No por nada Abraham es llamado, ¿cómo es llamado Abraham? El padre de la fe. Aquellos que nacieron en cuna cristiana, que dijimos que no las venden, pero aquellos que se acuerdan de esa canción, nuestro padre Abraham, ¿cómo va? Y uno de ellos soy, alabando a Dios. Eso, hermana. Ese es de cuna cristiana, hermana. Eso. A ver si en Coppel la encuentro, pero en Electra no. Abraham es llamado el padre de la fe. Y me encantan estas historias del Antiguo Testamento, que son historias reales, no son leyendas, no son personas reales. Y si no me crees, ve a Interlomas y Polanco un viernes en la tarde y vas a encontrar a los descendientes de Abraham. Ahí están, con su gorrita y con su barba. Y sabes, pero ilustran estas historias ilustran lo que es la vida de fe. Abraham es el ejemplo perfecto de un hombre que por la fe se movió del lugar donde estaba
al lugar donde Dios lo quería llevar. Y Él es el Padre de la fe. Y quiero compartir contigo algunas cosas acerca del sorprendente poder de la fe. La primera de ellas, si quieres anotar ahí en tu celular, si quieres anotar ahí en un cuadernito, algunas cosas con respecto a esta fe. En primer lugar, la fe es elegir y creer el sueño de Dios para mi vida. La fe es elegir y creer el sueño de Dios para mi vida. Hay un pasaje que Pablo le escribe a sus hermanos en Éfeso, Efesios 3:20, dice así la palabra de Dios: Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Dice Reina Valera 60 que Dios hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, por medio del poder que obra en nosotros. A Él sea toda la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos, ¿verdad? Efesios 3:20. ¿Sabes? La fe es eso, es elegir y creer el sueño de Dios para mi vida. Me encantó compartir el tiempo con los jóvenes más 21. Hablé un poquito acerca de este pasaje y les decía que los sueños de Dios son mucho más altos porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Sus planes son más altos que nuestros planes. ¿Sabes? Dios tiene mejores planes para tu vida y para mi vida que los que yo pueda siquiera imaginar. Muchas veces me imagino a Dios y nosotros en oración diciéndole: Señor, por favor, regálame una mejor camioneta. Y Dios diciendo: sí, está bien, no es pecado pedir una mejor camioneta, pero yo me imagino a Dios diciendo: nada más eso. ¿De veras? O sea, tu ambición en la vida es tener una pantalla más grande. Ese es tu sueño de fe. O pidiendo por lo que tú quieras, un aumento de trabajo, mejores oportunidades. Y a veces yo me imagino a Dios diciendo: ¿de veras esos son mis hijos? ¿Creen que, o sea, esos son sus sueños de fe? Esas son sus aventuras de fe. Tan limitado es lo que anhela su corazón. Y no estoy diciendo que no pidas por una mejor camioneta y que no busques prosperar. No es pecado, por supuesto que no es pecado eso. Pero sabes, los planes de Dios son mucho más altos. Nuestros planes a veces son súper temporales. Los de Dios son eternos. Yo le platicaba a los muchachos y les comentaba a los jóvenes el día de ayer, les decía que nosotros estamos el día de hoy porque hubo personas ayer que tuvieron fe y fueron obedientes y le creyeron a Dios, y por eso tú estás hoy aquí y por eso tienes vida eterna y por eso tu vida fue transformada, porque hubo un valiente que se atrevió a hablarte de Jesús. Nosotros estamos parados sobre los hombros de los gigantes. Y yo le decía a los jóvenes: las siguientes generaciones, ¿sabes cómo van a conocer de Jesús? Por ti. Cuando tu corazón se alinee a los sueños y a los planes de Dios y comiences a soñar y a planear conforme al corazón de Dios. Porque la fe es elegir y creer los sueños que Dios tiene para nuestras vidas. Dios bendice y usa toda clase de personas, diferentes trasfondos culturales, diferentes edades, diferentes situaciones económicas, sociales, culturales, diferentes idiomas, diferentes latitudes, colores de piel, pero existe un común denominador. Dios va a usar a hombres y mujeres que le creen. Dios va a usar a hombres y a mujeres que le creen. Por eso la Biblia dice en Jeremías 32:27. Jeremías 32:27 dice: yo soy el Señor, Dios de todos los pueblos del mundo. Y esta pregunta es una pregunta retórica que la respuesta es lógica. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? Elige soñar, elige creer los sueños que Dios tiene para ti. ¿Les puedo platicar una anécdota? Sí. No, pues si no quieren, no, ya les sigo. Punto número 2. ¿Quieren que les cuente una anécdota? Fíjense que en nuestra iglesia nació en 1972. De hecho, el hermano carnal de mi hermano Alcides fue uno de los pastores de PIB Satélite, el hermano Homero Job Ramos. ¿Sí sabías que tu hermano casó a mis suegros? Tu hermano casó a mis suegros. Están ahí en una foto, tu hermano, el pastor Homero Job, que ya está en la presencia del Señor, y casando a mis suegros. Fíjate qué bendición. Cómo la obediencia de uno bendice a otros. Y
nuestra iglesia nace con un pequeño grupo de personas que se reunían ahí en casa del ingeniero Cervón, ahí en Ciudad Satélite, por eso se llama PIB Satélite, porque un grupo de 10, 12 personas empiezan a reunirse ahí, vienen de otra iglesia y como vivían por ahí empiezan a leer la Biblia, empiezan a orar y empieza a formarse, se forma en 1972 la PIB Satélite, la primera iglesia bautista de Ciudad Satélite. Y bueno, pasa el tiempo. Es una iglesia bautista común, tradicional, normal, 50, 80 personas. Empieza a crecer este grupo y le piden permiso al Seminario Teológico Bautista Mexicano, que había mudado sus instalaciones de Torreón, Coahuila. Las pasaron allá a Lomas Verdes, Avenida Lomas Verdes 2761. Ese terreno se los vendió Clavillazo. Era de Clavillazo esas hectáreas del seminario. Dijeron que cuando ya le gustó el precio, dijo, no más, y ya hicieron el trato. Y entonces empiezan a reunirse ahí. Y en 1986, el que era pastor de jóvenes se quedan sin pastor, y el que era pastor de jóvenes, el hermano Luis Gabriel César Isunza, nuestro pastor, el pastor Gary César, en 1986 lo eligen como pastor de nuestra iglesia. Y Dios derrama abundante gracia en nuestra iglesia y empieza a crecer la iglesia ahí en Lomas Verdes, empieza a crecer y pasan de 1 a 2 reuniones, pasan a 2 reuniones a 3 y pasan de 3 a 5 y así. Y entonces una comunidad que eran de 100 personas en los años 90, más o menos en 20 años de historia de la iglesia, pasaron de ser 100 personas a ser 2,500 personas en una etapa más o menos de unos 20, 25 años. Había reuniones el sábado por la mañana para puros nuevos, sábado en la mañana, puros nuevos. Después reuniones a las 8, a las 10, a las 12, a las 2 y a las 7 de la noche. Y luego había fines de semana en donde el pastor lo invitaban a predicar a Cuernavaca o Acapulco. Entonces predicaba el sábado en la mañana, se cambiaba, se ponía su traje, viajaba a Cuernavaca, casaba a los novios, comía, dormía en Cuernavaca, salía a las 4 de la mañana, regresaba de Cuernavaca, predicaba a las 8, a las 10, a las 12, a las 2, luego se iba a comer, se bañaba y predicaba a las 7 y el lunes estaba muerto nuestro pastor. No sé a qué me suena esa iglesia. Y entonces, el pastor un día junta a los diáconos y le dice, ya sé qué es lo que quieren ustedes. Ustedes se quieren quedar sin pastor. Ya les vi las negras intenciones. Y dijo, ya estuvo suave. Y en los años 90 empieza la iglesia a orar por un lugar propio. Ya no a rentar, sino comprar un lugar propio. Entonces empieza a orar la congregación, empiezan a hacer un fondo y demás, y Dios nos permite tener instalaciones propias hasta el año 2010. Pero déjenme platicarles algo. Cuando el pastor Luis Gabriel presenta un sueño, el sueño 2020, la visión 2020 que ya se cumplió, decía, queremos un lugar propio, queremos un par de hectáreas, queremos un auditorio para 1,000 personas y después queremos un auditorio para 3,000 personas y queremos un bautisterio y queremos un ministerio de jóvenes fuerte y queremos ser un lugar donde los heridos, los confundidos vengan y encuentren esperanza y razón de vida en Jesucristo. Y empieza a escribir esa visión y empieza a lanzarla a la congregación y se enteran los bautistas de México. Corten aquí la transmisión. Se enteran los bautistas de México. Y entonces a mi pastor, al hermano Gary, le empiezan a decir, pastor, ¿cómo se llama esa visión? Y él le puso el proyecto Imagina. Y los bautistas de México, algunos, no todos, algunos bautistas de México se empezaron a burlar de mi pastor. Le dijeron, eso no es el proyecto Imagina, eso es el proyecto Alucina, Gary. ¿Estás loco? ¿De qué fumaste? ¿Cómo crees? Ninguna iglesia bautista tiene esas instalaciones. ¿Cómo estás loco? Eso no se puede. Y en el año 2010 celebramos nuestra primera reunión en nuestro primer auditorio para 1,000 personas, ahí en Zona Esmeralda. ¿Por qué? Porque los sueños y los planes de Dios son más grandes que los nuestros, pero se necesita fe, se necesita creer. Y déjame decirte algo, la fe y la obediencia de uno es bendición para muchos. Tu fe y tu obediencia, no tienes idea el impacto que puede tener en un hospital. Me encantó conocer a mi hermano, a mi tocayo, Antonio de Jesús. Con los varones llevó a 3 invitados de su gimnasio. Me encantó, porque la fe y la obediencia de uno es bendición para muchos. Y me encantó ir a conocer Esteros, me encantó ir a conocer Tampico Alto. Es que me confundo si es Tampico Alto o Chaparrito, pero es alto, ¿verdad? Tampico Alto y Cuauhtémoc y un chorro de lugares. Porque la fe de uno, la obediencia de uno es bendición para muchos. Hay una foto muy linda. El que nos ayudó a diseñar todo lo que Dios nos ha permitido. Y déjame hacer un paréntesis, no es el lugar, es para qué es el lugar.
ese lugar es para Jesucristo. No es, ay, qué padre. No. Aquí no estamos para glorificar a nadie. Estamos para glorificar al único que merece ser glorificado. Y para anunciar el único que merece ser anunciado, a Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pero Él se merece lo mejor de nosotros. No se merece menos. Y hay una foto muy linda donde está el arquitecto Daniel Mendiola. Él es el arquitecto, el diseñador de las instalaciones que tenemos hoy. Y está bien padre esa foto porque es una foto de los años, pues sí, 89, 90. Está el Arqui Mendiola bien chavito. Tenía, no sé, como unos 16, 17 años. Bien flaquito. El hermano Dani, todos somos flaquitos a esa edad. Ya después nos componemos, pero bien flaquito ahí, Dani. ¿Y saben dónde lo bautizaron? No había ni bautisterio en Lomas Verdes. No había bautisterio. Después se construyó. ¿Saben dónde lo bautizaron? En una cisterna. Ahí bautizaron a Dani Mendiola, el arquitecto. Lo metieron ahí. Y está ahí Dani. En una foto bien padre se la encontró Dani y se le enseñó al pastor. Mira, pastor, ¿dónde me bautizaste? Tú no te acuerdas, pero tú me bautizaste en una cisterna. Y en el año 2017, 2016, pudimos inaugurar nuestro bautisterio. Es un bautisterio en forma de caracol, bien padre, con rampa para personas que no pueden, necesitan subir con sillas de ruedas. Y con 10 regaderas abajo para mujeres y 10 regaderas abajo para hombres. Y gracias a Dios nos permitió en el año 2017 celebrar nuestro bautismo 5,000 en la historia de nuestra iglesia, porque Dios hace las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermanos, sueñen. Decidan creer los sueños que Dios tiene para ustedes. Amén. En segundo lugar, la fe es estar dispuesto a arriesgarse a fracasar. La fe es estar dispuesto a arriesgarse a fracasar. Hechos capítulo 15, versículo 26, dice que hubo algunos hombres que arriesgaron su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Benditos aquellos que antes de nosotros arriesgaron su vida, soportaron piedras, soportaron persecución para que tú hoy estés aquí, soportaron burlas, soportaron menosprecios para que tú hoy estés aquí. Benditos esos hombres y esas mujeres que se arriesgaron, que te hablaron de Jesús aún con la cara que tienes, que se arriesgaron a fracasar. Estos hombres y mujeres fueron hombres de fe, arriesgarse a fracasar. Y sabes, hay un riesgo, siempre hay un riesgo. Y quiero retarte en esta noche, quiero retarte a que te arriesgues, a que si Dios pone un sueño en tu corazón, lo intentes. Es mucho mejor intentarlo y no lograrlo que no intentarlo. El verdadero fracaso no es no lograrlo. El verdadero fracaso es ni siquiera intentarlo. ¿Sabes? Si para Dios no existe la palabra imposible, entonces ¿por qué tú y yo no lo intentamos? Porque a veces nuestro miedo es mucho más grande que nuestra fe. Y quiero leerte algunas frases de algunas personas que cambiaron la historia en sus diferentes terrenos, deportistas, científicos, y que hablaron acerca del fracaso. Tomás Alva Edison, él dijo: no he fallado, simplemente he encontrado 10,000 maneras de no hacerlo. No pasa nada, inténtalo y fracasa, no pasa nada. Winston Churchill, el éxito es tambalearse de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Inténtalo. Michael Jordan, ¿alguien sabe quién fue Michael Jordan? ¿Sí? El mejor beisbolista de la historia. ¿Quién dijo que no? Básquet, sí es cierto, sí están despiertos. Michael Jordan decía: puedo aceptar el fracaso porque todos hemos fallado, pero lo que no puedo aceptar es no intentarlo, dice Michael Jordan, no intentarlo. Y bueno, sabes, el fracaso es el condimento que da sabor al éxito. Inténtalo, no pasa absolutamente nada, inténtenlo. Si Dios pone un sueño en tu corazón, si Dios pone una idea, una visión en tu corazón, inténtalo. En una de esas, chicle y pega. En una de esas, compras una bodega de cervezas. Y en una de esas, pones una iglesia que alcance Tampico. En una de esas. Y en una de esas, no solamente
le crees y le obedeces a Dios, sino en una de esas eres bendición para un chorro de familias de Tampico. Porque la fe es intentarlo y la fe es arriesgarse. Amén. Oye, pastor, ¿y qué si nunca lo logro? Híjole, oye, pastor, ¿y si mi negocio no pega? Oye, pastor, ¿y si ese ministerio no cuaja? ¿Y si Tampico el Alto se convierte en Tapinco el Chaparro? ¿Y si, qué? ¿Lo intentaste? Te llevas la satisfacción de haber sido obediente y de haberlo intentado. Hebreos capítulo 11. ¿Alguien sabe de qué habla Hebreos capítulo 11? Hebreos capítulo 11 es la galería de los héroes de la fe. Y me encanta cómo arranca el autor de los Hebreos. La carta a los Hebreos es una de mis cartas favoritas. La escribió un erudito del Antiguo Testamento. Me encanta cómo pone la supremacía de Jesús por encima de Moisés, de los ángeles, del sacerdocio levítico. Toma una figura de Melquisedec, Melech Sadik, el rey justo. Y como dice, en Génesis siempre hay genealogías. Y entonces el autor de los Hebreos dice, aquí de repente aparece Melquisedec. No tiene genealogías. Y él hace la analogía. El autor de los Hebreos dice, él es el sacerdote para siempre conforme a la orden de Melquisedec, porque Melquisedec en Génesis no tiene genealogía. Dice, ese es Jesús. Es preciosa la carta a los Hebreos. Entonces el autor de los Hebreos en el capítulo 11 empieza a hacer un recuento de algunos solamente héroes de la fe, hombres y mujeres que fueron del lugar donde estaban a los planes que Dios tenía para ellos. Y empieza bien bonito Hebreos capítulo 11. Empieza hablando de hombres, de mujeres que cerraron bocas de leones. Empieza hablando de hombres y mujeres que derrotaron ejércitos. Empieza hablando de hombres y mujeres exitosos. Pero de repente llega al versículo 13. Y el versículo 13 es como un balde de agua fría. Como que dice uno, ah, caray, ¿qué pasó aquí? Mira lo que dice el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque ¿qué? Ah, caray. ¿Cómo? ¿Cómo está eso? Si Dios está obligado a cumplírmelo. Si Dios está obligado a dármelo. Yo le creí. Yo fui obediente. Yo me esforcé. Me sacrifiqué. Ayuné. Oré. ¿Qué dice ahí? No recibieron lo prometido. Lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Señor, si me esfuerzo, si lo intento y no se da, sé que aquí estoy de paso. Sé que me espera una patria mejor. Si aquí no se da, allá sí. ¿Y qué si el hijo nunca regresa? ¿Y qué si el esposo, la esposa, la suegra nunca cambia? La que se rió, se lleva, la que se ríe se lleva. ¿Y qué si ese negocio truena? ¿Y qué si ese plan no funciona? Te digo algo, no pasa nada, porque lo intentaste, porque fuiste valiente, porque fuiste esforzado, porque creíste y te moriste en la raya creyendo. ¿Sabes cómo se le llaman a esos? Héroes. A esos se les llaman héroes. Y estás honrando a Dios. Y te estás convirtiendo en un hombre y en una mujer de fe. Un hombre y una mujer de fe no son los que reciben todo de parte de Dios. Un hombre y una mujer de fe son los que siguen caminando en obediencia.
Eso es un hombre y una mujer de fe. Aquellos que no claudican, aquellos que siguen adelante. Y yo quiero que mis hermanos de gracia abundante sean hombres y mujeres de fe. Que lo intenten, hermanos, que lo intenten. Ya si le vas al Cruz Azul, bueno, pues ya estás acostumbrado a los fracasos. Pastor, perdóneme, me tenía que, si no lo decía, explotaba, pastor. Entro a la oficina de su pastor y lo primero que veo es un globo del Cruz Azul. Debería estar desinflado, pero es una contradicción de términos, pero nada, no es cierto, pastor. Levante la mano, ¿quién le va a la América? Por favor, levante la mano, ¿quién le va a la América? Con toda confianza, recibimos pecadores, levanten la mano. Ok, venga, vamos a orar por su corazón. Vamos a orar por su corazón. No es cierto, estoy jugando. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Ya dijimos, primer cosa, la fe que dijimos es creer los planes, los sueños que Dios tiene para mi vida. En segundo lugar, dijimos que la fe es ¿qué? La fe es estar dispuesto a arriesgarme, a fracasar. No importa, tú inténtalo, esfuérzate. Si no recibes eso, no pasa nada. Te convertiste en un hombre o una mujer de fe. En tercer lugar, la fe espera que Dios me bendiga y me use. La fe espera que Dios me bendiga y me use. Pablo le escribe a los filipenses, arrancando su carta, les escribe: espero ardientemente con la certeza de que no voy a quedar en modo alguno defraudado, con la absoluta seguridad de que ahora y siempre, fíjate esto, fíjate la seguridad que tenía el apóstol Pablo, que Cristo manifestará su gloria en mi persona, pase lo que pase. Dios va a ser glorificado en mí, Jesús va a ser manifestado en mí, pase lo que pase. Sea que viva o sea que muera, no importa, pero en mí van a ver la gloria de Jesús. Yo voy a ser un portador de la gloria de Jesús. Eso es una actitud frente a la vida. Me encanta esa actitud del apóstol Pablo, esperar que Dios va a ser glorificado en nuestras vidas. Dicen por ahí que la enfermedad silenciosa del siglo XXI es la depresión y la ansiedad. Dicen que muchas personas a nivel mundial sufren de estos pensamientos de ansiedad y de depresión, que muchas veces ante vacíos de información normalmente los llenamos con cosas negativas y empezamos a preocuparnos incluso por cosas que tienen una probabilidad muy baja de que ocurran. ¿Les ha pasado? Que de repente nos empezamos a preocupar de más. Nos empezamos a preocupar de más por cosas que, en primer lugar, la probabilidad es muy poca de que ocurran. Y en segundo lugar, nos empezamos a preocupar por cosas que están fuera completamente de nuestro control. Hay cosas que ni tú ni yo podemos hacer porque no somos Dios. Así de sencillo. Entonces hay cosas que están en la completa soberanía de las manos de Dios. Pero es verdad que muchos de nosotros nos empezamos a preocupar, nos empezamos a tener pensamientos negativos. Y si no me crees, déjame platicarte una de estas consejerías divertidas que me toca dar. Llega una pareja a la iglesia, muy lindos, muy lindos, nos invitan a comer, a la familia, llegamos a su casa, muy linda su casa, muy lindos ellos. Y empiezan a decir: oye, pastor, es que te invitamos a comer porque te queremos platicar algo. Fíjate que estamos preocupados. Y yo: sí, cuéntenme, ¿qué pasó? Es que nos está yendo muy bien. Ok, está. ¿Y por qué están preocupados? No, es que mira, me va súper bien en el trabajo. Gracias a Dios vamos muy bien en nuestro matrimonio. Gracias a Dios nuestros hijos están caminando con Dios. Gracias a Dios este negocio se empezó a dar. Gracias a Dios mi esposa va re bien. Los muchachos están bien en la escuela. Nuestro grupo pequeño está creciendo. Ya incluso se multiplicó. Gracias a Dios hemos podido compartir nuestra fe con vecinos, con todo. La verdad es que nos está yendo muy bien, pastor. Y yo: pues qué padre. Dice: nos está yendo tan bien que sentimos que algo malo nos va a pasar. Levante la mano quien ha pensado así. Ay, hermana, era broma, baje la mano. ¿Cierto o no? Que de repente como que decimos: pues es que no me puede estar riendo tan bien.
no puedo estar cenando tan rico todos los días estos días. Me voy a enfermar de la panza, ¿verdad? Como que pensamos y empezamos a abordar con negatividad algunas situaciones de la vida. ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me enfermo? ¿Y si pierdo el trabajo? Y entonces empezamos a rumiar estos pensamientos en nuestro corazón y en nuestra mente. Y te quiero proponer un trato. ¿Y si cambias tus pensamientos? ¿Y si renuevas tu mente y no la moldas a este mundo para que compruebes la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta? Y si empiezas a pensar que los planes que Dios tiene para ti son planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. No estoy diciendo que seas un iluso, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cambiemos nuestra forma de pensar y empecemos a confiar que Dios tiene planes buenos para nuestras vidas, que incluso las cosas malas que nos pasan en la vida siempre tienen un propósito eterno, porque todas las cosas ayudan a bien para aquellos que aman a Dios. Te platicaría, pero ya no tengo tiempo y ya tengo hambre. No es cierto, no tengo hambre, Pastor Malibra, no quiero ir a cenar. Me tardaría aquí hablándote de muchos hermanos que conozco, y este fin de semana conocí un precioso hermano que me habló acerca de cómo una enfermedad terrible le hizo venir a Jesús. Nosotros como familia vinimos a Cristo Jesús a través de una crisis. Dice C.S. Lewis que el dolor es el megáfono de Dios. Aún las cosas malas que nos pasan, Dios las usa para bien. Y si descansamos en eso, y si descansamos que nuestras vidas están en sus manos. ¿Qué dice Pablo a los filipenses? Sácale foto ahí, todos los de las reuniones pasadas le sacaron foto a esta pantalla. Dice Filipenses 4:8, concéntrense en todo lo que es verdadero, lo honorable, lo justo, lo puro, lo bello, lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Dice Proverbios 12:25, la ansiedad en el corazón del hombre, ¿qué le hace? Lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Dice la Biblia incluso que el corazón alegre hermosea el rostro. Apunten, feos, apunten, esta palabra es para ustedes. La gente se ve más bonita cuando sonríe. Si estás feo, sonríe. Hasta te ayuda. Tiene que ver con nuestro corazón, con nuestra actitud frente a la vida, con nuestros pensamientos, con nuestra orientación hacia la vida. No es ser ilusos, es confiar en Dios. Salmos 27:13, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Primera de Pedro 5:7, echen toda su preocupación, echen toda su ansiedad, deposítenla en Él, porque Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de ti. No temas, Isaías 41:10 es uno de los pasajes favoritos de muchos cristianos. No temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia. Hay más de 60 versículos bíblicos que nos animan a confiar en Dios. A confiar en Dios. Y si dejamos de pensar que es que va a volver a perder el América, bueno, no lo sabemos, pero y si dejas de pensar eso y empiezas a pensar en las promesas de Dios, y si dejas de pensar que te está yendo muy bien, que seguramente te va a pasar algo, y entonces mi esposa me va a dejar, y entonces mis hijos, y entonces no me va a alcanzar, y si dejas de pensar eso y empiezas a confiar en Dios, la fe espera lo mejor. La fe es hermana de la esperanza y es hermana del amor. ¿Recuerdas la tríada que menciona el apóstol Pablo? Fe, esperanza y amor. Fe, esperanza, esperanza. Escucha bien esa palabra. Esperanza y amor. Y si empezamos a vivir así, amén. Y cuarto y último, ya estoy terminando. Siempre que un predicador invitado dice que ya está terminado, le faltan 45 minutos. No, no es cierto. La fe es nunca darte por vencido. La fe es nunca darte por
vencido. Dice Salmos 31:24. Salmos 31:24. Cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan. ¿Pueden levantar su mano aquellos que esperan en el Señor? ¿Pueden levantar su mano? Ok, hay una palabra de Dios para ti hoy. Cobra ánimo. Cobra ánimo y ármate de valor. Si tú esperas en el Señor, esta palabra hoy es para ti. Cobra ánimo y esfuérzate en el Señor. No nos cansemos, dice Pablo a los Gálatas, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos, porque a su debido tiempo segaremos si no nos damos por vencidos. Dios puso en mi corazón concluir en las reuniones anteriores, y Dios sigue poniendo esto en mi corazón, hablándote de una historia que me encanta esta historia de Juan el Bautista. Mateo capítulo 11, no está en la proyección, pero Mateo capítulo 11 habla de un hombre llamado Juan el Bautista, un gran siervo del Señor, un gran profeta. Y Mateo capítulo 11 nos dice que Juan el Bautista está en la cárcel. Está en la cárcel Juan el Bautista, está en la cárcel porque se atrevió a denunciar una relación ilícita que tenía Herodes con una familiar suya, ¿verdad? La esposa de su hermano. Y entonces lo meten a la cárcel y él está en la cárcel y empieza su corazón a temblar, empieza su corazón a decir, ¿habrá valido la pena? ¿Será que Jesús realmente es el Mesías o esperaremos a otro? Y Juan en la cárcel manda a 2 de sus discípulos a preguntarle a su primo Jesús, Jesús, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Juan el Bautista dudando. Juan el Bautista en un momento de dificultad preguntándose si realmente su esfuerzo, su vida, su carrera de fe había valido la pena. Y me encanta ese pasaje, Mateo capítulo 11. Y entonces van los 2 discípulos de Juan y le preguntan a Jesús, oye Jesús, nos manda Juan, eso está en Mateo capítulo 11, nos manda tu primo Juan a preguntarte, oye, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Jesús les contesta, vayan y díganle a Juan las cosas que oyen y ven, que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los cojos andan, que los leprosos son limpiados, que el evangelio es anunciado, bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Y qué bueno que yo no fui esos 2 de los discípulos de Juan el Bautista, porque yo le hubiera contestado a Jesús, eso no fue lo que te preguntamos. Jesús, todo mundo sabe que haces milagros. Todo mundo sabe que sanas leprosos. Todo mundo sabe que multiplicas los alimentos. Solamente te estamos preguntando, ¿eres tú el Mesías o no? Jesús, ¿te podrías limitar a darnos una respuesta sencilla? Mira, opción A, sí. Opción B, no. Qué difícil hay en eso, hermano Samuel. Nada. La respuesta de Jesús, como siempre, es extraordinaria. Extraordinaria. Porque a veces, paréntesis, nosotros queremos respuestas fáciles de parte de Dios, como si las pudiéramos entender. Y Jesús, con la maestría que le caracterizaba, le contesta a los discípulos de Juan con un pasaje del Antiguo Testamento. Pregunta, pastores, conocedores de la Biblia, pastores, ¿cuál era el libro favorito de Juan el Bautista? ¿Cuál era el libro favorito de Juan el Bautista? Isaías. ¿Por qué, hermano camarógrafo? Bueno. Dice, porque lo escuché en las reuniones anteriores, dice. ¿Recuerdas cómo comenzó su ministerio Juan el Bautista? Arrepentidos y convertidos, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad las sendas, ¿verdad? Todo valle se ha aplastado y todo monte se ha abatido y todo valle se ha levantado y demás. Y él mismo, cuando comienza su ministerio, cita Isaías capítulo 40. Él es Isaías 40 cumplido. Así que si un libro, acuérdate que el Nuevo Testamento no estaba escrito, si un libro de la ley, los profetas o los escritos, si un libro de esos hablaba de ti, pues seguramente era tu libro favorito. Así que Jesús le contesta a Juan
con Isaías capítulo 35. Ayúdenme por favor ahí en proyección. Gracias, Erin. Gracias de verdad, gracias de corazón. Dice que cuando iba a venir el Mesías, Isaías 35, versículo 1, se alegrará en el desierto y la soledad. El yermo se gozará, florecerá como la rosa. Dice el versículo 2, florecerá profusamente, también se alegrará, cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová. Ellos verán la hermosura del Dios nuestro. Y mira lo que dice acá, versículo 3, fortalezcan las manos cansadas. ¿Cómo estaba Juan el Bautista en la cárcel? Bien contento, ¿verdad? Fortalezcan las manos cansadas, afirmen las rodillas temblorosas. Díganle a los de corazón apachurrado, díganles, esfuércense, no teman, su Dios viene con retribución, con pago. Y aquí está la respuesta para Juan, aquí está la respuesta. Dios mismo vendrá y los salvará. No era el mensajero de Isaías 40, era Dios mismo viniendo. Dios mismo caminando entre nosotros. Emmanuel, Dios mismo vendrá y los salvará. Y cuando eso pasara, entonces, ¿qué iba a pasar? Entonces los ojos de los ciegos serán. Ahí está la respuesta que le dio Jesús a su hermano Juan, a su primo Juan. Jesús no solamente le estaba respondiendo su duda teológica, Jesús le estaba abrazando el corazón y le estaba diciendo a Juan, primo, valió la pena no claudicar, valió la pena seguir adelante. Díganle a los que están cansados, a los que están apachurrados, a los que, es que nadie reconoce mi trabajo, es que me estoy esforzando y no veo la respuesta, es que llevo orando por esto 2 años, 3 años, 5 años. Díganle a esos, esfuércense y no teman, porque Dios viene con retribución y con pago. Ese es Jesús. Cierra tus ojos, hermano, ahí donde estás, cierra tus ojos. Y quiero dar una palabra a aquellos que en esta noche están por tirar la toalla. Están cansados porque el hijo no regresa, porque llevan orando por algo durante algunos meses o algunos años, porque están desesperados, a lo mejor tienen en este momento un nudo en la garganta. Te quiero decir que Dios sabe por lo que estás pasando. A Él no se le escapa nada absolutamente. Nada absolutamente. Y hoy te quiere decir, esfuérzate, sé valiente. Ánimo, cobren ánimo y valentía aquellos que esperan en el Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos en esta noche a vivir por fe, porque sin ella es imposible agradarte, Señor. Gracias, Dios, porque a través de la fe tú nos llevas del lugar en donde estamos hoy al lugar donde quieres que estemos. Señor, gracias por todos esos hombres y mujeres de fe que estuvieron antes de nosotros, que fueron valientes hasta el final, que no claudicaron, que soportaron burla, persecución. Gracias, porque el mejor ejemplo es Jesús. El mejor ejemplo es Jesús, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, el oprobio y el menosprecio. Eso es caminar por fe. Quiero suplicarte, Señor, que a través de tu bendito y precioso Espíritu Santo confortes, consueles, animes, fortalezcas aquellos corazones apachurrados, aquellas manos cansadas, aquellas rodillas temblorosas de mis hermanos o hermanas que ahorita están cansados, que están agotados. Te quiero suplicar que de una manera sobrenatural, como solamente tú puedes hacerlo, a través de tu Espíritu Santo les animes, les confortes,
les fortalezcas, les impulses, les levantes, les des un nuevo aliento de tu Espíritu Santo en ellos. Les animes, Señor, a no claudicar, a seguir caminando en fe, a ser esforzados y valientes para seguir caminando en aquellos planes que tú les has mostrado a cada uno de ellos. Gracias, Dios, gracias por esta preciosa iglesia. Gracias por cada hombre y por cada mujer que está en este lugar. Señor, tú les conoces y les amas con amor eterno. Señor, te suplico que cumplas tus preciosos planes y sueños en sus vidas y que ellos puedan responder en fe. Oramos y te damos gracias y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.